Hola chicos y chicas, y bienvenidos al estudio de la lección número 4, que se titula El Gran Escape. El versículo para memorizar dice: Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Hechos capítulo 12, versículo 5. Es tiempo de orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, buen Dios y Padre, por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te doy, Jesús, amén. El mensaje de la lección es: Dios escucha y contesta nuestras oraciones cuando oramos unos por otros. ¿Has tratado de abrir una puerta, pero no pudiste porque estaba cerrada con llave? Pedro estaba en la cárcel, encerrado tras varias puertas bajo llave. ¿Cómo iba a poder abandonar este lugar tan frío y oscuro? Al principio, Pedro no podía dormir. Estaba acostado sobre el suelo duro y frío. Sus manos estaban encadenadas a las de 2 guardias. Le dolía todo el cuerpo. Su único consuelo era saber que otros creyentes estaban orando por él. Otros 14 soldados estaban en la puerta de afuera resguardando la celda. Era imposible un escape. Todos los maltratos de su arresto lo hacían sentir muy cansado. Pronto se quedó profundamente dormido. De pronto, Pedro sintió que alguien lo tocaba. Al abrir los ojos vio una luz brillante. Un ángel se dirigió a él. «Levántate rápidamente», le ordenó el ángel. Pedro pensó que estaba soñando, hasta que las cadenas se le cayeron de las muñecas. «Ponte tu ropa y tus sandalias», le dijo el ángel. «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro obedeció. Sentía como si todavía estuviera soñando. Silenciosamente el ángel guió a Pedro pasando frente a los 14 guardias. Al llegar a la puerta de la prisión, la puerta se abrió por sí misma. Ya afuera, al caminar por la calle, el ángel desapareció. Pedro supo entonces que no se trataba de un sueño, estaba perfectamente despierto. «Sé que Dios envió a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes», se dijo a sí mismo. Pedro se dirigió entonces a la casa de la madre de Juan Marcos. Sabía que los creyentes se habían reunido allí para orar. Pedro tocó suavemente en la puerta de entrada. Rode, una joven sirvienta, vino a abrir. «¿Quién es?», preguntó antes de abrir. «Rode, Rode», le contestó Pedro. «Soy Pedro». «¿Pedro?», gritó jubilosamente Rode. «¡Aquí está Pedro!». Y sin abrir la puerta, Rode corrió al interior de la casa a contárselo a los demás. Pedro se quedó allí afuera, sorprendido de que no le hubieran permitido entrar. Entonces acercó su oído a la puerta. Podía escuchar una voz que decía: «Rode, ¿te has vuelto loca?». «No, es verdad», decía Rode. Pedro tocó nuevamente. «Pedro está en la cárcel», decía otra voz. «Pero yo lo escuché», decía Rode. Pedro volvió a tocar la puerta. «Lo están vigilando 4 cuadrillas de soldados», dijo alguien más. «Yo conozco su voz», insistía Rode. Pedro tocó aún más fuerte. Una de las mujeres se acercó a Rode y le puso la mano sobre el hombro. «Entonces, querida niña, seguramente es su ángel», le dijo. «Estoy segura de que es Pedro», dijo Rode casi llorando.
Pedro no quería despertar a todo el vecindario, pero tuvo que tocar fuerte una vez más. «¿Qué es ese ruido?», preguntó alguien. Todos se miraron unos a otros y luego a Rode. «Parece que alguien toca la puerta», dijo otro. Todos se apresuraron hacia la puerta. La abrieron rápidamente y casi gritaron de alegría al verlo. Pero Pedro les hizo la seña de que guardaran silencio. Entonces hablaron en susurros al hacerlo entrar en la casa. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo diciendo: «Alabado sea Dios, Pedro, porque estás sano y salvo. Hemos estado orando por ti toda la noche». Alguien le trajo a Pedro un asiento cómodo y Pedro se sentó. Entonces les contó cómo el ángel lo había ayudado a escaparse. Cuando terminó su relato les dijo: «Tengo que irme a un lugar más seguro. Cuéntenle a Santiago y a los demás lo que ha pasado. Gracias por sus oraciones. Sé que por eso vino el ángel a librarme de la cárcel». En la gotita de saber de esta lección aprendemos que Pedro era cuidado por 16 guardias en la cárcel que se turnaban en grupos de 4. 2 estaban siempre encadenados a él y 2 estaban de pie en la puerta de su celda. Recordemos el versículo para memorizar. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Hechos capítulo 12, versículo 5. El mensaje de la lección es: Dios escucha y contesta nuestras oraciones cuando oramos unos por otros. Seguimos con la lección de hoy lunes. Durante el culto familiar, prepara con tu familia una lista de oración. Pide a cada persona que cuente acerca de alguna ocasión en que Dios contestó sus oraciones. Canten juntos cuando el pueblo de Dios ora. Recuéstate en el piso durante unos 5 minutos. Piensa en la forma en que se sintió Pedro al tener que acostarse en el duro y frío piso de la cárcel. Y oren por las personas que anotaron en la lista de oración. Cantemos la alabanza al orar. Jesús está listo a escuchar, al orar. Es tiempo de orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por este bello día y por favor, Señor, sea propicio con cada una de las personas que nuestros chicos y chicas pusieran en su lista de oración. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.